tardes, mi nombre es Diana Paula Murillo García y hoy vamos a hablar sobre el contrato de donación. Primeramente tenemos que entender su concepto, el cual podemos denominar como un contrato que se hace por una parte llamada donante, que es la que transmite gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otro individuo o asociación que se denomina donatario. Por lo tanto, se considera que es un contrato traslativo de dominio. Después tenemos su clasificación. Primeramente se clasifica como un contrato unilateral, ya que solo una de las partes, que es el donante, se obliga a cumplir. Después tenemos que es un contrato gratuito, es decir, que solo los provechos son para el donatario, o sea, no genera ningún provecho ni ningún beneficio para el donante. Es consensual en oposición a real, ya que se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades, es decir, que el donante tiene que estar de acuerdo en pasar una parte de sus bienes y bien también el donatario tiene que estar de acuerdo en recibirlas. Pero también puede ser consensual o formal. Aparte, también tenemos que es un contrato principal, es decir, que no depende de ningún otro contrato para poder ser ejecutado. Y por último, sabemos que es instantáneo o de tracto sucesivo. Instantáneo puede ser que se cumple en ese mismo momento, o de tracto sucesivo es que conforme pasa el tiempo se va cumpliendo. Después tenemos las especies del contrato de donación. Primeramente tenemos pura o simple, que este es cuando la donación no impone ninguna carga o gravamen. También puede ser condicional, es decir, que está sujeta a algún acontecimiento futuro, es decir, que puede ser bajo una condición suspensiva o resolutoria, dependiendo de lo que el donante especifique en el contrato. Después podemos encontrarlo con cargas, que es cuando se imponen algunos gravámenes o cargas que tiene que cumplir el donatario después de que se le hace la donación. Pero en realidad la donación es sobre el exceso de estos gravámenes o cargas. También está la especie remuneratoria, que es atención a servicios recibidos por el donante, es decir, que el donatario ofreció un servicio al donante, el cual no tenía una obligación de pagar, y el donante decide agradecer de alguna manera mediante una donación. Otra de las especies es hacia vivos o causa de muerte, es decir, que la donación surte efectos durante la vida del donante o después de su muerte. Es decir, que la donación solo sea válida cuando el donante esté en vida, o cuando éste muera se lleve a cabo la donación. Después tenemos el tipo antenupcial o entre consortes. Primeramente, el antenupcial es cuando una de las partes decide hacer una donación para cuando se cumpla el matrimonio. O bien que un tercero haga una donación para beneficiar al matrimonio cuando éste suceda. Después tenemos la de consortes, que es, como su nombre lo dice, es entre cónyuges, y que se hacen donaciones entre ellos mismos ya durante el matrimonio. Después vamos a pasar a los elementos esenciales. Aquí tenemos dos, que es el consentimiento y el objeto. Primeramente, el consentimiento es el acuerdo de voluntades, donde las dos partes están de acuerdo, tanto una de dar, que es la del donante, y la del donatario, que es la de recibir. Después tenemos el objeto, que lo podemos dividir en dos, en directo e indirecto. El directo es el hecho de transmitir gratuitamente una parte de tus bienes a otro individuo o asociación. Y el indirecto es en sí la misma cosa que se transmite. Después tenemos los elementos de validez. Primeramente está la capacidad, que es el donante requiere de una capacidad general para contratar y especial para disponer, es decir, que no se puede disponer de un bien que no se pertenece, o que siendo menor de edad no pueda, no se pueda enajenar. Bien, por ejemplo, un ejemplo sería que un tutor legal no puede disponer de los bienes de sus hijos.
Y después tenemos como parte de los elementos de validez que el donatario solo requiere capacidad de generar, de contratar. Es decir, que este puede tener, por ejemplo, no puede tener capacidad de ejercicio, pero cuenta con un tutor legal que puede en su nombre recibir la donación, pero siempre y cuando este sea para el donatario al que se le ha asignado, al que ha asignado el donante. También otro elemento de validez que requiere este tipo de contrato es la forma. La forma puede ser verbal o puede ser formal. Verbal es cuando la donación es menor es menor de 50 salarios mínimos y es un bien mueble. Cuando es un bien mueble mayor de 50 salarios mínimos, se requiere que sea formal, es decir, ante un fedatario público y por escrito. Y obviamente, si es un bien inmueble, también aplica que debe de ser formal. Después encontramos a las obligaciones del donante. Primeramente es transmitir el dominio, es decir, que tiene que transmitir la propiedad del bien que está donando en su totalidad. Después tiene que conservar los bienes mientras se entregan. Si es de trato sucesivo, por ejemplo, el donante tiene la obligación de mantener y resguardar los bienes antes de que estos sean entregados. Después tenemos que tiene la obligación claramente de entregar los bienes donados. Tiene que garantizar la posesión útil y garantizar la posesión pacífica. Después encontramos las obligaciones del donatario, que es primeramente está el deber de gratitud, es decir, que él al recibir una donación gratuita y voluntaria del donante, debe de tener un deber de gratitud hacia él. Ejecutar las cargas o gravámenes impuestos es otra de las obligaciones con las que cuenta el donatario, que es lo que comentábamos anteriormente. Si la donación viene con cargas y gravámenes, tiene que ser cumplido y el exceso de lo que resulte de este bien ya es en sí la donación limpia. Y por último, tiene que responder a las deudas del donante. Esto es muy en casos muy específicos, por ejemplo, cuando sea una hipoteca, una prenda, etcétera. ¿Sí? Después pasamos al tema de la revocación posible que puede tener una donación. Como regla general, en realidad la donación no es irrevocable, no se puede quitar, pero existen ciertos casos que marca la ley que sí permite la revocación de un contrato de donación. Algunas de estas reglas son por supervivencia de los hijos, es decir, cuando un donante tiene hijos y estos sobreviven por 5 años después de que se realiza el contrato de donación, estos tienen el derecho de poder revocar la donación. O bien, si nació un hijo durante esos 5 años después del contrato de donación, este puede revocar el contrato que se hizo anteriormente. Pasados estos 5 años, ya el contrato se hace irrevocable completamente, es decir, que prescribe. Otra de las maneras de revocación es por ingratitud del donatario. Este tipo de revocación está ligado a lo que veíamos de las obligaciones del del donatario, perdón, que es el deber de gratitud. En caso, por ejemplo, que el donante acuda al donatario por ayuda y no se la ofrezca o se entere que necesita ayuda y no se la proveyó, se puede revocar el contrato de donación. Por donaciones antenupciales, en caso de que alguno de los cónyuges dejara el hogar sin razón alguna, sin previo aviso, se cometa adulterio, etcétera, las donaciones antenupciales se pueden revocar y aplica lo mismo para las donaciones ante consortes. Después tenemos la nulidad. El donante no tiene lo necesario para subsistir, es decir, que se puede aplicar nulidad cuando el donante ya no tiene más dinero o bienes o cualquier otra propiedad o lo que sea para poder subsistir y es necesario que se anule el contrato de donación para que éste pueda sobrevivir. O bien, si el donante hizo el contrato de donación para llevar a cabo algún fraude
contra sus acreedores, es decir, no pagar alguna deuda, una obligación, etcétera, y se deshizo del bien, es decir, se enajenó de él, se puede declarar nulo el contrato. Después, ya por último, tenemos la reducción del contrato de donación. Este solo aplica cuando el donante ya no tiene más recursos para cumplir con una obligación de alimentos establecida por la ley. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.